Inteligencia artificial aplicada a operaciones en astilleros. Para proporcionar estos servicios, HAI cuenta con el apoyo de sus socios comerciales, GAMS, IBM y TD SYNNEX, todos ellos productores de tecnologías de IA. HAI es una empresa a la vanguardia de la inteligencia artificial de alto rendimiento. Hypothalamus Artificial Intelligence, HAI, presenta a las empresas en proceso de transformación digital su oferta de servicios profesionales y el suministro de algoritmos de modelos matemáticos multiproblema de alta complejidad. Estos servicios se denominan Inteligencia artificial aplicada a operaciones en astilleros. Conferencia preparada y editada por Jesús Velázquez Bermúdez. Su currículum se puede encontrar en LinkedIn. Cerebros artificiales y enjambres de algoritmos. Pensamiento matemático paralelo. La nueva forma de las matemáticas está directamente relacionada con el pensamiento paralelo, y hoy se puede decir que, al igual que las matemáticas basadas en papel, las matemáticas secuenciales para computadoras de un solo procesador serán a corto plazo un lenguaje muerto. Al igual que en el cerebro humano, en el futuro solo el pensamiento matemático paralelo será práctico. La nueva analítica es autónoma, paralela y distribuida. El cerebro artificial es la evolución de los sistemas de soporte de decisiones en la revolución de la industria 4.0, que se conceptualiza como un conjunto de modelos matemáticos que intercambian información de forma autónoma entre ellos, trabajando en línea, utilizando optimización distribuida. Un cerebro artificial puede visualizarse como un enjambre de algoritmos, robots cognitivos, que tienen una estructura de comunicaciones basada en una matriz dispersa multinivel, y cuyo protocolo de comunicación se rige por leyes matemáticas, destinadas a obtener resultados en equipo. Mayor información se puede conseguir en la publicación LinkedIn, que contiene videos y documentos. Cuando la geometría del objeto es muy importante, se requieren los modelos FEM para estimar variables secundarias derivadas del diseño. Por ejemplo, en el modelado de la aerodinámica de un buque, una curvatura no óptima puede implicar millones de dólares en consumo de combustible durante la vida útil del buque. Diseño óptimo de buques. Entre los métodos numéricos de simulación, el método de elementos finitos, Finite Element Method, FEM, es el líder. Es un método bueno, valioso y confiable. El FEM se ha aplicado a numerosos problemas de ingeniería, tanto estructurales como no estructurales. Este método tiene varias ventajas que lo han hecho muy popular. El FEM permite al diseñador detectar tensiones, vibraciones, problemas térmicos, flujo de fluidos, potenciales electromagnéticos, etc., durante el proceso de diseño, para evaluar los cambios en el diseño, antes de construir un posible prototipo, lo que mejora la confianza en la aceptabilidad del prototipo. Además, si se usa correctamente, el método puede reducir el número de prototipos que deben construirse. En un proceso de diseño de un buque, las principales variables de diseño del arco bulboso aerodinámico del barco se pueden parametrizar geométricamente por medio de los puntos X1, X2, X3, X4, X5, X6 definen la ubicación y la forma del arco bulboso aerodinámico, y las variables LI se refieren a la longitud, TI al calado y BI al ancho. El origen se encuentra en la intersección de la línea de flotación de diseño y su perpendicular elevada desde el punto más destacado de la proa. La solución al problema implica definir los valores de todos los parámetros que definen la forma del arco bulboso. Si se dispone de ecuaciones algebraicas que determinen la relación entre los parámetros, estos pueden incluirse directamente en un modelo de programación matemática. Si esta no es la situación, deberá recurrirse a un modelo de simulación numérica del tipo FEM. Tradicionalmente, se utiliza un modelo de simulación para probar alternativas de diseño, esto por medio de una evaluación de alternativas propuesta por un humano experto, cuya selección de alternativas se basa en su experiencia. Este proceso será lento para seleccionar las alternativas a probar, y tiene pocas posibilidades de encontrar la solución óptima. Alternativamente, se puede utilizar un modelo de optimización, basado en leyes matemáticas, o sea encontrar la solución óptima, por intermedio de un algoritmo de inteligencia artificial, soportado en programación matemática.
Este proceso, automático, será más rápido que el humano experto, pudiendo encontrar la solución óptima en un tiempo razonablemente corto. El proceso de optimización es complejo, debido a las no linealidades en el modelo de elementos finitos, o de diferencias finitas, que representa la estructura objeto de la optimización, y el desconocimiento de las derivadas de la función objetivo, en función de las variables de optimización, que son típicas de la topología del objeto a optimizar. Por ejemplo, en el caso de un buque, puede no estar claro cómo se comporta la derivada del consumo de combustible, en función de las variables que definen la curvatura del arco bulboso. Es posible conocer su dirección de movimiento, positiva o negativa, pero es difícil saber su magnitud. Lo indicado es vincular un modelo de optimización con el modelo de simulación. La hipótesis fundamental de la metodología asume que las derivadas de la función objetivo, debido a todos los impactos en los cambios en las variables de diseño, son continuas, y por lo tanto se podría llevar a cabo un proceso de optimización basado en gradientes. Se puede implementar un algoritmo matemático para estimar el gradiente, y posiblemente el hessiano, de la función objetivo como función de las variables de diseño en el punto xk de la iteración k. De esta forma se puede determinar una dirección de movimiento, y con base en ella, seleccionar la nueva alternativa de diseño a analizar en la etapa k+1. La diferenciación algorítmica, en inglés Automatic Differentiation, AD, es un método para la evaluación de derivadas, de una función expresada como un programa de computación, en este caso el modelo de elementos finitos. Este proceso obtiene derivadas exactas. Debido a que la transformación simbólica ocurre solo en el nivel más básico, AD evita los problemas computacionales inherentes al cálculo simbólico complejo. La diferenciación algorítmica, en inglés Automatic Differentiation, AD, es un método para la evaluación de derivadas, de una función expresada como un programa de computación, en este caso el modelo de elementos finitos. AD se basa en el hecho de que cualquier programa de computación que implemente una función vectorial z igual a f de x se puede descomponer en una secuencia de asignaciones elementales, siendo cada una trivialmente diferenciable utilizando una tabla de búsqueda, en inglés lookup table. Estas derivadas parciales básicas, evaluadas utilizando los argumentos, se combinan de acuerdo con regla del cálculo diferencial de la derivación en cadena, para estimar la información para f de x, como gradientes, tangentes, la matriz jacobiana, etc. Este proceso obtiene derivadas exactas. Debido a que la transformación simbólica ocurre solo en el nivel más básico, AD evita los problemas computacionales inherentes al cálculo simbólico complejo. Sobre la base de los supuestos anteriores, se puede formular un algoritmo no lineal para la optimización de una estructura topológicamente compleja, cuyo comportamiento se pueda representar por intermedio de un modelo de elementos finitos, o de diferencias finitas. Para determinar el movimiento del algoritmo, se pueden considerar dos alternativas extremas, bastante conocidas. Algoritmo de ascenso máximo, para el caso de maximización, implica moverse en la dirección del gradiente en xk, y el método de Newton, que calcula el punto óptimo en la vecindad de xk, basado en una aproximación de Taylor de orden 2, que combina el hessiano con el gradiente. Entre estos dos métodos, existe una gran variedad de algoritmos, que mejoran el comportamiento del ascenso máximo, sin necesidad de invertir la matriz hessiana en cada iteración. Además, es necesario incluir restricciones en el proceso de optimización, que representen limitaciones físicas o criterios del diseñador. El resultado es el diseño óptimo de la estructura bajo estudio. En la tabla se presentan los resultados de un proceso de diseño de un buque. Las columnas a la derecha presentan los resultados de la optimización para 8 tipos de buques pesqueros. La primera columna, a la izquierda, presenta un valor de referencia por el cual se deben multiplicar los resultados de la tabla para obtener el valor del parámetro real. Los datos han sido extraídos del paper Energy Saving Procedures for Fishing Vessels by Means of Numerical Optimization of Hull Resistance. Diseño óptimo de redes de tuberías en buques. Los modelos de diseño de tuberías basados en inteligencia artificial, y más específicamente en modelos de programación matemática, no son comúnmente utilizados. Lo que se acostumbra es utilizar modelos de simulación.
Los fundamentos de los modelos matemáticos no han cambiado, ya que las leyes físicas que los soportan son bien conocidas. Lo que ha cambiado es el procesamiento de datos, que es totalmente moderno. El proceso propuesto por HAI es almacenamiento de la topología de la red de tuberías en una herramienta de diseño, tipo AutoCAD. Convertir la información almacenada en AutoCAD en una base de datos relacional que sirva de entrada al modelo matemático de diseño de la red de tuberías. Recuperación de los resultados del modelo matemático en una base de datos relacional y convertirlo en una base de datos en AutoCAD, incluyendo todas las variables de diseño aportadas por la optimización, y visualización de la red de tuberías en AutoCAD o en un gemelo digital en AutoCAD 3D. El modelo matemático propuesto por HAI está descrito en el documento. Diseño de redes de distribución de agua. Para realizar comparaciones de los resultados del modelo HAI con los resultados obtenidos con otros modelos de optimización y de simulación, se analizó el comportamiento hidráulico y el comportamiento económico. Para ello, la metodología HAI fue aplicada a la red de Alperovitz y Samir, que fue presentada en 1977 y que es utilizada para validar y comparar los resultados de metodologías de diseño. Esto la convierte en un punto de referencia importante. En cuanto a los resultados hidráulicos, se realizó una comparación con EPANET, que es un software de libre distribución de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Este paquete realiza la comprobación hidráulica para una configuración determinada de una red y no integra criterios de optimización a la misma. Al revisar el comportamiento hidráulico modelo HAI, se observa que el porcentaje de variación, tanto para el flujo como para las pérdidas en los tramos, es relativamente pequeño. De igual forma ocurre con la presión registrada en los nodos. Esto nos confirma que la metodología HAI resuelve correctamente el componente hidráulico de las redes. El modelo HAI está basado en un algoritmo de programación mixta lineal. Con el fin de verificar la calidad de las respuestas obtenidas desde el punto de vista económico, se presenta un cuadro resumen de los resultados obtenidos por otras propuestas, la de Alperovitz y Samir, basada en programación lineal, y la de Montesinos, basada en recocido simulado, en inglés Semi-Automated Annealing. Revisando los resultados, se puede concluir que el ahorro obtenido por la optimización exacta, método HAI, es del orden del 6.29%. Optimización de la planificación de la construcción de barcos. Esta parte se soporta principalmente en el paper Integration of Long-Term Planning and Mid-Term Scheduling of Shipbuilding. El proceso de planificación de la producción de los buques es complejo, debido a que la estructura del producto y los pasos de producción son complicados, y el periodo de producción es largo. Las etapas de los procesos de construcción naval se pueden clasificar en las siguientes categorías. Fabricación. Es el proceso de fabricación de las piezas de acero que componen el casco, incluyendo el corte y conformado. Ensamblaje. Es el proceso de integrar las piezas de acero que componen el casco del buque. Se pueden clasificar en procesos de ensamblaje pequeños, medianos y grandes. El ensamblaje se realiza para los N bloques, en que se ha dividido el barco, para facilitar su construcción y el trabajo en el astillero. 3 tipos de categorías se pueden considerar: subensamble y ensamble individual de los bloques. Equipamiento previo al levantamiento es el proceso de ensamblaje de tuberías como carretes, back y accesorios de hierro, como pasamanos y escaleras, a los bloques, y pintura previa es el proceso de pintar los bloques. Premontaje es el proceso de ensamblar los N bloques antes del proceso de montaje. La carga total de montaje de los N bloques se determina en función de la capacidad de elevación de la grúa del astillero. Montaje, o erección, o levantamiento, es el proceso de ensamblaje de los N bloques del barco, donde el equipamiento y la pintura se realizan simultáneamente. Equipamiento final es un proceso en el que se lanza el buque construido en el atracadero y se amarra en el muelle. Mientras se realiza el trabajo restante, como el trabajo en la sala de máquinas y las pruebas de equipos de todo tipo. Prueba en el mar, asociado a las pruebas de operación del barco navegando. Finalmente, se realizará la ceremonia de nombramiento y puesta en operación del barco.
La planificación de atraque es un proceso para asignar embarcaciones a espacios de construcción o de mantenimiento, como el dique seco, el atracadero deslizante y el muelle flotante, en inglés, dry dock, skid berth y floating dock. El proceso de construcción naval está basado en el montaje del barco, y se puede dividir en 3 categorías mayores, que incluyen a las categorías mencionadas anteriormente. Proceso antes del montaje. Montaje propiamente dicho, y proceso después del montaje. Estas etapas están divididas por 4 instantes determinantes. Fin del corte del acero, SC. Colocación de la quilla, KL. Lanzamiento del barco, LC, y entrega del barco, DL. Planificación de la construcción de barcos. El plan de producción de un astillero tiene una estructura jerárquica, que comprende un plan a largo plazo y un programa de actividades a mediano o a corto plazo. El cronograma de mediano plazo se establece, con base en los cronogramas principales del plan de largo plazo. Sin embargo, en la etapa de planificación a largo plazo, no se tiene en cuenta el cronograma de mediano plazo, debido a discrepancias de calendario y a la falta de datos. Por lo tanto, si se realiza un cambio importante en un cronograma para lograr los objetivos de producción, como el equilibrio de la carga de trabajo, en el proceso de programación a mediano plazo, esto no se refleja en el plan a largo plazo. Para resolver estos desafíos de discrepancia, se deben implementar modelos matemáticos para trabajar coordinadamente en los 2 niveles. Para ello se debe desarrollar un algoritmo para optimizar el cronograma de atraques a largo plazo, que refleje el cronograma a mediano plazo. El proceso jerárquico de planificación de la producción en el astillero se puede soportar con base 2 modelos matemáticos. Nivel Superior. Planificación a largo plazo, cuyos objetivos son planificación de los sitios, principalmente los atracaderos, y planificación de la capacidad del astillero. Nivel inferior. Programación a mediano o corto plazo, cuyo objetivo es programar todas las categorías de todos los buques en construcción. En este proceso jerárquico de planificación de la producción del astillero, el interfuncionamiento bidireccional no es fácil, porque el flujo de datos entre las etapas está desconectado. La planificación a largo plazo determina el periodo y el atracadero en el que se fabricará cada barco. Estos resultados alimentan la programación a mediano plazo que se basa en eventos, como la colocación de la quilla, KL, y el lanzamiento, LC. Para la coordinación, se impone como restricción las fechas de inicio y de finalización del proceso de montaje. La programación a mediano plazo establece un plan de horas hombre detallado, que debería servir como marco de referencia a largo plazo para las categorías de trabajo. Sin embargo, tradicionalmente, no se tiene un proceso que alimente el resultado de la programación a mediano plazo, en la planificación a largo plazo. Tradicionalmente, si se encuentra un problema o una limitación en el plan a largo plazo, que es difícil de cumplir durante la programación a mediano plazo, el plan a largo plazo no puede revisarse, lo que dificulta considerar simultáneamente los cronogramas a largo y a mediano plazo. En la industria manufacturera general, la selección de mezcla de productos se considera parte del problema de optimización, que determina los tipos y las cantidades de productos que pueden proporcionar la máxima rentabilidad. Sin embargo, en la industria de la construcción naval, es difícil que se piense en ello como un problema de optimización, porque generalmente se firma un acuerdo, 1 a 1 con los dueños de los barcos. Por lo tanto, la planificación a largo plazo trata la mezcla de productos como una variable fija en lugar de una variable decisión. Ciertamente, para un astillero con múltiples atracaderos, determinar qué atracadero es el más eficiente para construir un barco es problemático. Este es el primer problema a resolver: determinar los diferentes espacios de trabajo del astillero, coordinarlos con los barcos a construir o a mantener. Asignados los sitios de trabajo, el periodo de atraque, o sea las fechas de inicio y de finalización del trabajo en cada buque, se convierten en las variables de decisión importantes. Esto implica considerar las cargas de trabajo de las categorías y la disponibilidad general de recursos. Sin embargo, cuando se establece el plan a largo plazo, aún no se han determinado las categorías de trabajo detalladas del cronograma de mediano plazo. Esto es un problema para la planificación de largo plazo. En consecuencia,
toca trabajar con cargas de trabajo aproximadas, basadas en los datos de horas hombre utilizadas en buques anteriores. Posteriormente, se debe realizar un análisis de los resultados, verificando su coherencia con la cantidad de recursos planificada. Esto se realiza con ayuda del modelo matemático de largo plazo. Una vez que el plan a largo plazo se ha establecido, la programación a mediano plazo establece un programa de montaje, que determina la secuencia y fechas de inicio y de finalización de las categorías de trabajo, considerando las relaciones entre los bloques de ensamble. Cuando se determina la secuencia de montaje, se realiza una planificación detallada de las actividades para las categorías mayores, teniendo como referencia las fechas finales de montaje de cada bloque. Las principales consideraciones de la planificación detallada de las actividades consisten en el equilibrio de la carga de trabajo y en la disposición espacial, que determina la disposición de los bloques en los sitios. El plan a largo plazo debe revisarse, debido a que la distribución detallada de horas de trabajo ha cambiado en el proceso de programación y de ejecución de mediano plazo. Sin embargo, en el proceso de planificación de la producción de construcción naval, la programación a mediano plazo se lleva a cabo durante varias semanas, y sus resultados no siempre pueden retroalimentarse inmediatamente en el plan a largo plazo, ya que el plan de mediano plazo pudo haberse confirmado como un plan de negocios. La solución es un modelaje integrado que permita la retroalimentación entre la planificación de largo plazo y la programación de mediano plazo, tan pronto como sea posible. La metodología y el algoritmo propuestos en el paper se instalaron en Corea, en un astillero de tamaño medio, en un sistema de planificación existente, y se aplicaron a un proceso real de planificación de la producción del astillero. Los resultados mostraron mejoras en la programación a largo y a mediano plazo. Los datos sobre los costes laborales para las categorías de trabajo, de montaje y montaje de unidades se describen en la tabla. Un análisis de los costos de mano de obra confirmó que la nueva planificación podría ahorrar aproximadamente el 30%, el efecto de reducción de costes laborales podría aumentar, si el estudio se extiende a todas las categorías de trabajo. Además, también se pueden esperar ahorros indirectos de costos debido a la reducción de costos laborales. La imagen presenta el consumo de mano de obra en las dos categorías analizadas. Es fácil notar que la planificación integrada, basada en modelos matemáticos de inteligencia artificial, disminuye los picos de consumo de recursos, que se convierten en cuellos de botella, que generan la contratación de horas extras y de personal externo. Esto puede extenderse a todos los recursos escasos. La imagen presenta un diagrama de Gantt de planificación a largo plazo del uso de un muelle. La imagen presenta un diagrama de Gantt de planificación a largo plazo para el procesamiento de los barcos en construcción. Planificación y programación del uso del espacio del astillero. Este es un problema directamente vinculado a la planificación de la construcción y el mantenimiento de buques en el astillero, y se puede manejar en un modelo matemático integrado. Optimización de la programación de la construcción y del mantenimiento de barcos en dique seco. Teniendo en cuenta que la construcción de buques y su mantenimiento en dique seco corresponden a grandes proyectos de ingeniería. Para este tema, se sugiere que el interesado revise el video referente a optimización de la planificación de megaproyectos de ingeniería. Planificación del mantenimiento de flotas de buques. Este caso aplica a astilleros que tienen flotas propias de buques, o tienen aliados estratégicos cuyas flotas de buques se mantienen en el astillero. También aplica para planificar los servicios de mantenimiento, cuando estos se pueden preprogramar. La disponibilidad de buques es primordial para las compañías navieras comerciales. La estrategia de gestión de riesgos corporativos se basa en esta disponibilidad y, por lo tanto, es probable que las operaciones de mantenimiento imprevistas, o de larga duración, tengan un impacto negativo significativo en los ingresos y la rentabilidad. En el dique seco, un barco se retira del agua para permitir que se realice un trabajo en el exterior del buque, que normalmente está por debajo de la línea de flotación. Un enfoque simple, sin modelos matemáticos, planifica y programa los barcos para el dique seco, en función de las fechas del mantenimiento anterior, y de la última fecha en la que se deben cumplir los requisitos de inspección de la sociedad de clasificación. El problema de la planificación simple
es que dicha programación no está pensada para proporcionar la solución óptima. Se deben considerar otros factores para optimizar el mantenimiento en dique seco de los buques, como la demanda de las operaciones de la flota de buques, la disponibilidad de cupos en los astilleros, y los viajes planificados para el buque. También influye en este proceso la implementación de sistemas PHM, Prognostics and Health Management, que actualmente están orientados a hacer uso del IoT, bajo los estándares de la Industria 4.0, para optimizar el mantenimiento de los activos industriales, en lo que se refiere a pronosticar las fechas su próxima falla. Por lo tanto, se necesita una programación óptima para maximizar la disponibilidad de los buques, y por ende su rentabilidad, y garantizar una operación segura. Esto se logra aplicando un enfoque matemático, para identificar la mejor solución posible para la programación. El modelo matemático de optimización de la programación del mantenimiento en dique seco para los buques de Kuwait Oil Tanker Company, KOTC, está basado en programación matemática y corresponde a un modelo de programación lineal entera 0-1. El diagrama Gantt presenta la programación de mantenimientos de los 24 buques de la KOTC. Dada la dinámica del transporte marítimo, las decisiones que se han de implementar corresponden a las programadas para los primeros periodos. El resto de operaciones a futuro se simulan para tener una planificación óptima de referencia, que evolucionará en la medida que cambien las condiciones del entorno. Analítica para recursos humanos. Para este tema, se sugiere que el interesado revise el video referente a Human Resources Analytics, HRA. Optimización de la nómina de la organización. Ciclo de vida de la fuerza de trabajo. Capacitación de la fuerza laboral. Horarios de recursos humanos. Planificación agregada de fuerzas de trabajo en actividades productivas. Programación dinámica de la fuerza de trabajo. Finalmente, ahora hay en el mundo máquinas que piensan, que aprenden y que crean. Además, su capacidad para hacer estas cosas va a aumentar rápidamente hasta que, en el futuro visible, la gama de problemas que pueden manejar sea similar con la gama a la que se ha aplicado la mente humana. En 1972. En el libro Human Problem Solving escrito por Alan Newell y Herbert Salmon. Muchas gracias por su atención.